Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, conocidos y quienes en algún lugar me estén escuchando. Vamos a dedicarnos en esta oportunidad a la escritura explicando la porción que ya veníamos tratando hasta ahora, y lo vamos a hacer durante 30 minutos, es leyendo y considerando los pasajes bíblicos, y en este caso capítulo 18 del Evangelio del apóstol Juan, en donde comienza diciendo, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Bueno, a lo que ya vimos en el final del capítulo 17, que en su oración al Padre dice: Padre, les he dado a estos 12 a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta conclusión abarca los tiempos. Cuando dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, quiere decir que a todos sus escogidos, a todos sus llamados, que creen en él en el momento que creen, comienzan a recibir un conocimiento especial que Jesús lo ha dejado grabado, escrito. No lo escribió él, pero lo escribieron sus discípulos, para que todos recibamos la oportunidad de creer en él y tener el premio en el cumplimiento de sus promesas de salvación de este mundo que realmente está bajo el maligno, o sea, Satanás y sus huestes. Pero Jesús hace la oración final y sabe que lo que tiene que hacer es morir. Por eso él acepta esto, porque para esto pactó con su Padre en el reino eterno, y diciendo en profecía Isaías, lo dice con toda claridad, yo iré, ¿no? Hablando en profecía, el Hijo le dice al Padre, yo iré, mira que vas a tener que hacerte hombre, yo me haré, mira que vas a pasar esto y esto, yo lo haré. Pero así fue que él, mientras fue hombre desde niño, nació y creció hasta los 30 años, y dice en el libro de Filipenses que él en ningún momento usó ni tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Por lo tanto, todos aquellos que nos acercamos a Jesús, nos acercamos al Jesús hombre. ¿Por qué? Porque no está en él demostrar que él es Dios. Porque él prometió y dijo, cuando venga el Espíritu Santo, que yo les voy a enviar después que me vaya, van a recibir mi espíritu, el que está en mí ahora, y ese espíritu les va a dar a conocer quién es el Hijo. Y van a recibir mi testimonio. Eso todo que parece un cuento de chinos, es una experiencia cuando uno cree de veras en Jesús como el único Señor y Salvador, aún siendo un hombre común. Este hombre común no demostró ser Dios ni ser igual a Dios. Esto lo recibe, esa demostración, ese testimonio y esa prueba lo recibe aquel que de alguna manera, en algún momento, acepta a Jesús en su corazón, entra a su espíritu y dice en el libro de Juan, allí nomás, en el Evangelio de Juan, en el mismo que estamos viendo, en el capítulo 1, y se lo voy a leer porque es muy importante esto para entender qué sucede cuando uno cree en Jesús de veras. Dice que este era en el principio con Dios, el que tomó carne, se hizo hombre. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que en él estaba la vida eterna, y dio la vida a cada hombre que cree en él, recibe la vida de Jesús. Y dice, y esta vida es la luz de los hombres. Uno empieza a tener conocimiento e iluminación más allá de lo que es la mente humana después que cree en Jesús, porque ahí se produce el cumplimiento de una gran promesa. Yo les voy a enviar mi espíritu a todo aquel que crea en mí, y crea de veras, con corazón y arrepentimiento de sus pecados. Inmediatamente recibe mi vida, y ahora va a empezar a vivir una vida diferente. Y en esa vida va a estar la nueva luz, en donde va a mirar con el ojo espiritual.
Así entonces tenemos la conclusión de que todos aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos nueva vida, nacemos de nuevo y como dice la Escritura, que somos espíritu humano, alma humana y cuerpo humano, somos a la imagen de Dios, tres como la Trinidad. Por lo tanto, acá se produce un hecho muy especial, que nosotros, los que hemos creído ahora, al creer en Jesús, dice, se produce esta vida en nosotros con una visión nueva de todas las cosas, y a eso se le llama en la Escritura el nuevo nacimiento o la regeneración. Somos hechos de nuevo. Por eso el creyente en Jesús de pronto queda totalmente ahora con una nueva realidad. Tiene la vida de Dios en su espíritu. Ya no es necesario que ejercite su alma o su capacidad mental para ver quién es Dios. Esto lo puedes escuchar en las clases de teología que yo estoy dando los días viernes, que hemos probado que el hombre no puede conocer a Dios. Y si no es que Dios se revela, el hombre jamás puede conocer a Dios. Puede tener imaginaciones, puede tener suposiciones, puede tener conocimiento filosófico, pero no teológico, que es grande la diferencia. De esta manera te quiero hablar entonces en esta oportunidad cómo Jesús ahora no puede ejercer ninguno de sus derechos, que él sabe que los tiene, que ha hablado durante 3 años a las multitudes, pero ahora el odio, la envidia y la bronca de sus enemigos, los judíos, ahora entonces, y no los judíos del pueblo, porque muchos creyeron en él, sino los judíos que estaban formados y habían estudiado la Torá y habían entrado en esas escuelas de rabinos especializados en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, que eran la ley de Moisés y otros escritos, de manera que Jesús venía y les decía tranquilamente, ese Dios de quien ustedes hablan, ese es mi Padre. Entonces empezaron a sentir tanta bronca, tanto odio por las cosas que él decía, que estaban a la pesca de algo que él dijera y que contradijera la ley de Moisés para matarlo. Así que acá llegamos al final de toda una vida de persecución de los judíos, que lo hemos leído, estamos en el capítulo 18, desde el 1 ya empieza a Jesús una persecución de parte de los judíos, porque llamaba la atención que este hombre hablara de cosas que se contradecían. No sabían de qué acusarlo. Ustedes recordarán, si leyeron algún pasaje, en uno de sus pasajes vinieron con una moneda del Imperio Romano. Entonces, era para tentarle. Entonces, ¿qué le dijeron? Maestro, esta moneda es la moneda del César. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Corresponde que le paguemos el tributo al emperador, siendo que nosotros somos los elegidos como pueblo de Jehová Dios? Y Jesús siempre les daba la respuesta que les hacía callar la boca. A ver, denme, ¿de quién es esa moneda? ¿Y de César? Bueno, muy bien, tomen. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Rechinaban de dientes, porque le querían, esperaban que él no supiera responder y dijera, no hay que pagarle al César. Entonces lo acusaban inmediatamente que estaba en contra de las leyes del emperador, porque estaban siervos, esclavos del Imperio Romano. Entonces lo acusaban de que este es un traidor al emperador. Zafó, no pudieron. Así un montón de veces le buscaron la vuelta para poder acusarlo de muerte. Pero Jesús sabía, y el mismo Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora. Porque él sabía bien lo que le venía y sabía también cuándo le iba a venir. Encontramos algo como esto cuando Jesús les habla, que lo vimos en el capítulo 17, y les dice, yo ahora tengo que bajar a Jerusalén, subir a Jerusalén, porque allí me van a crucificar, me van a matar, me van a despreciar, me van a escupir.
me van a flagelar. Entonces los discípulos que lo amaban tanto a él, se miraban unos a otros y decían, no podemos permitir esto, porque eran los 12 fieles que él tenía. Y ahí es donde encontramos el pasaje de Pedro, que ustedes como cristianos lo habrán leído más de una vez, el pasaje de Pedro en donde Pedro reacciona porque lo aprecia tanto al maestro, reacciona a favor de Jesús, y entonces dice, el texto dice de esta versión, se paró Pedro, se fue a donde estaba Jesús y dice, y le reconvino. Era un hombre grande Pedro ya, era jefe del equipo de pesca de Jesús. Ahí los encontró y él los marcó. Y Pedro, ¿qué le dice? Dice, lo sacó aparte y le reconvino diciendo, maestro, no permitas que te hagan eso. Sabían del poder de Jesús, había resucitado muertos, había hecho milagros por todos lados, había sanado cantidad de enfermos, había echado demonios de cantidad de personas, y ahora se iba a dejar matar el maestro. Se lo estaban siguiendo porque habían visto tanto poder en su persona. Y ahora le dice que va a Jerusalén porque allí le van a hacer esto, esto y esto, y lo van a matar y lo van a colgar de una cruz. Si él sabía, ¿por qué no lo evita? Sin embargo, aquí encontramos el gran factor que a veces no hemos llegado a conocer, que él había venido a esta tierra para obedecer las órdenes de su padre. ¿Y su padre dónde estaba? Y su padre estaba en el mundo espiritual. Nada más que él había tomado cuerpo, y el Espíritu Santo, que es el que hace la unión de amor entre el Padre y el Hijo, ahora estaba en él y estaba en el Padre como Espíritu. De manera que el Padre había aceptado este pacto de su Hijo, de que iba a morir. ¿Por qué? Y eso es otro capítulo, pero vamos a tratar de explicarlo luego. Ahí en ese momento Pedro le reconvina, dice, y le dice, maestro, no aceptes esto. ¿No? Busca la forma y evita esto que te van a matar. Y Jesús, curiosamente, lo reta, lo reprende. ¿Y qué le dice? Apartate de mí, Satanás. Me eres estorbo. ¿Estorbo para qué? Le dice Jesús que le es estorbo. Para la misión que él se ha comprometido con su Padre. Nadie sabe dónde está el Padre. Mi Padre. Él oraba y decía, Padre, tú que me escuchas. Y hablaba con el Padre. Y dice que en los días de su carne, eso lo dice en otro libro de Hebreos, se iba al monte solo a orar y hablar con su Padre. Y allí dice que lloraba con gritos y gemidos, en río de lágrimas delante de su Padre. ¿Por qué? Porque él era como cualquier hombre y sentía que la hora se le acercaba y que era la hora terrible en donde lo iban a liquidar, lo iban a linchar. Él sabía lo que le iba a pasar. Si algún cristiano cree que no sabía, es un error. No se lo hicieron y tuvo el resultado después. Él sabía lo que le iba a pasar. Y porque él lo sabía, acá hay algo muy escondido. Él tenía jurada la obediencia y la sujeción a su Padre. Porque allá, antes de la encarnación, antes de encarnarse como hombre, había hecho el pacto de fidelidad a su Padre para hacer esta tarea. Entonces, corresponde ahora que veamos un poquito también cuál iba a ser la tarea de Jesús. Porque a cualquiera que se le dice, mi Dios, Jesús de Nazaret, a él es mi Dios. Y lo mataron los soldados romanos, y lo crucificaron. Y a cualquiera le viene una sonrisa en la cara. Entonces no era Dios. Porque si es Dios, ¿cómo no se va a defender? Tenía que haber, como le dijeron, si eres Dios, baja de la cruz y defiéndete. ¿Qué misterio hay? ¿Qué misterio hay? Y esa es la pregunta. En este hecho de que de pronto Dios se hace hombre en la persona de su Hijo. Y después de hacerse hombre, es condenado
Y ahí está el secreto de nuestra fe, que Él fue condenado por el mismo Dios, porque estaba ya planificado esto, que la paga del pecado es la muerte. Nosotros no tendríamos que morir. ¿Qué clase de Dios va a permitir que nosotros de pronto muramos y suframos tanto? Pero no es así. Todos estamos bajo la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte total, muerte espiritual, muerte física. De manera que Jesús vino para morir. Lo único que podía salvar esto era un sacrificio de sangre. Vida por vida. Si agarramos a la imaginación, ponemos una balanza y decimos, acá la vida de Dios y acá la vida del hombre. Y no hay posibilidad de balancear. La vida de Dios llega al tope de abajo y la vida del hombre no vale nada porque es creación de Dios. Más en el pecado. De manera que por eso se hizo hombre, para que corriendo su sangre, la sangre era la sangre divina de Dios. Y el diablo, que tenía el cumplimiento de la pena de la paga del pecado es muerte, ¿qué pasó? A todos se los lleva. Actualmente, a todo el que no cree en Jesús, ya saben dónde van, al infierno. Muy bien, ¿cómo hizo el Señor para que todo aquel que crea en Jesús no vaya al infierno? Cuando uno cree en Jesús, la vida está en la sangre. La vida de Jesús pasa a mí, pasa a mi sangre. En el torrente sanguíneo, y yo tengo vida natural de ser humano, de animal, ahora corre la vida de Dios. Y el diablo, cuando yo me muero, ve que yo tengo el sello de la fe en Jesús, que creo que su sangre, y sangre humana, corrió, y el diablo se pegó el chasco, no lo pudo llevar al infierno. Porque en la sangre de Jesús, que la sangre humana, estaba la vida de Dios. Por eso, ¿qué nos dice la Escritura en otra parte? Que Jesús, ¿qué hizo? Tomó a Satanás, ató a sus huestes por esclavos y los presentó delante del trono de su Padre como trofeo de victoria. Y dice que el Padre, viendo lo que había hecho y cumplido hasta lo último de lo que había tratado antes de hacerse hombre, dice que lo levantó de los muertos, lo resucitó, lo exaltó en los cielos y lo sentó a la diestra en un trono acorde a lo que él había hecho. Por eso no sabemos que Jesús está sentado en un trono a la diestra del Padre, hasta que nosotros se haya cumplido el número de todos los escogidos que van a creer en él, y ahí viene el segunda venida, que viene Jesús a la tierra, y hay juicio de las naciones, juicio de la iglesia, o sea, todos aquellos que han creído en él forman la iglesia. Todo cristiano que crea, aunque sea de cualquier línea, cualquier organización, basta que crea en Jesús y tenga el Espíritu de Jesús dentro de su corazón, en ese lugar espiritual, ya es salvo. Eso vino a ser Jesús. Por eso él sabía que vino, pero sabía que le costaba la vida y que iba a tener ese juicio que estamos por ver ahora. Fíjense ustedes, les voy a leer la parte esta. Jesús es arrestado y dice, habiendo dicho esto, Jesús, diciendo estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, un campo, una arboleda, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas venía con ellos. El que le entregaba conocía aquel lugar, por eso sabía que Jesús iba a estar ahí. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, Judas ya estaba cometiendo la traición, y alguaciles, o sea, policías del templo, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, espadas, que es lo que había en ese momento.
Se calcula que había una procesión de 200 personas armadas que venían con esas antorchas porque venían grandes cantidades de judíos de jerarquía esa noche. Ya le habían pagado a Judas las 30 monedas de plata, que eran el precio de un esclavo. Hasta eso arregló Judas. No le quisieron pagar más seguramente. Así que Jesús en todo significaba la humillación más humillación. Le pagaron a los judíos por Jesús, ¿no? Los judíos le pagaron a Judas, perdón, por Jesús 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Esto entonces, dice, allí reunido con sus discípulos, Judas pues tomando una compañía, ya estamos, la lectura ya está hecha, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, por eso transpiró sangre. Qué increíble eso, ¿no? Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? A toda la turba que estaba ahí con antorchas esa noche. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, todos cayeron a tierra. Pero todos se levantaron y siguieron la ceremonia. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, y ahí ya no cayeron, una sola vez cayeron, porque no iba a ser, bueno, caen todos, listo, ganamos la partida. Jesús sabía que eso era parte de la acción que le tocaba a él. El yo soy es el nombre de lo que le dio Dios a Moisés cuando le dijo, ¿y en nombre de quién voy a Egipto a sacar al pueblo de Israel? Y le dijo, anda de parte de yo soy. Por eso Jehová, en hebreo, Jehová es yo soy. Entonces por eso el nombre de Dios es Jehová. Algunos lo traducen Yahweh, en la teología católica es Yahvé, pero es la misma palabra. Entonces Simón Pedro, versículo 9, para que dice, buscáis a mí, dejar ir a estos. Jesús dijo, no, acá me tengo que jugar yo solo, porque es para mí la tarea de lo que me tiene que pasar a mí. El pago de esta deuda con Dios el Padre la tengo que pagar yo como hombre. Lo que iba a poder ver él era el resultado de esta acción, que iba a ser el resultado del precio divino, y que el que había muerto era Jesús Nazareno, un hombre, pero que en él, en el torrente sanguíneo del cuerpo de Jesús, corría la vida de Dios. Y ahí Satanás quedó vencido. Si esto no lo podemos comprender, si como cristianos no hemos llegado a comprender esto, tenemos que pedir, Señor, revélame este asunto, porque este asunto es clave para ser cristiano. Si no entendemos esto, somos religiosos, creyentes, sí, pero explícame cómo es la cosa. Y la cosa es lo que dice la Escritura. Esto, que Jesús no quería morir. Y ahora vemos cómo después él de alguna manera gime y llora y dice, Padre, si es posible, aparta de mí esto, porque estaba sintiendo todo como un ser humano. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Eso está en el capítulo anterior. Él conservó a los amigos suyos y los declaró sus amigos, a los apóstoles. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la llevó medio escondida. Pedro dijo, no, como le expliqué antes, él no quería que Jesús sufriera todo esto. Así que se llevó una espada esa noche y dice, y desenvainó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, nada menos, y le cortó la oreja derecha. Una espadilla con el espadachín ese, movió, cortó la oreja derecha.
Y el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, o sea, la copa es el sabor amargo de todo lo que le espera, de la crucifixión y todo esto, flagelación y hasta la muerte. Esa es la copa que no se usa hoy, pero que en algunas versiones todavía digamos, de la Edad Media, como la Reina Valera que yo tengo, habla de la copa, aunque se sigue diciendo copa cuando uno le toca algo difícil, ¿no? ¿Cómo voy a beber esta copa? Es muy amarga, ¿no? Así que Jesús usa este término y dice: Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez lo enfrenta a Pedro. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, habían venido con el tribuno, que es la autoridad romana, y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y en todo este pasaje es como que uno cree, los que creemos en Jesús de veras, vamos sintiendo como que no lo van a matar, no lo van a atar, se va a escapar. De algún lado uno imagina, se va a hacer a un lado, como si había escapado un montón de veces, pero esta vez no. Porque él decía: no me van a poder tocar todavía porque mi hora no ha llegado. Pero ahora sí llegó la hora. Y dice que él temblaba ante la hora que le iba a llegar, que era la hora de su muerte. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote, en ese momento. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Por qué? Porque sentían que ya se había irritado la autoridad romana. Y la autoridad romana cuidaba mucho de que los judíos no hicieran manifestaciones, porque en ese tiempo, como ahora también, pero en aquel tiempo, mandaban a los soldados a matar gente y a vencerlos en las calles y donde sea. Entonces los judíos se sintieron que estaban en peligro con este Jesús, y que este Jesús era iba a ser causante de que los romanos tomaran medidas, y les tenían tanto odio los romanos a los judíos. ¿Por qué? Y porque no tenían muchos dioses, eran monoteístas. Su Dios era Jehová Dios, a quien Jesús dijo: ustedes tienen a un Dios que es mi Padre, ¿no? Bien, y termina esta parte con que el sumo sacerdote dice: matamos a este para calmar a los romanos, porque si no se nos arma el pueblo en nuestra nación. Y así termino de explicar esto. Queda para la próxima vez continuar con el capítulo 18 del libro de Juan, porque, como verás, para mí es sumamente interesante poder pensar e imaginarme y ver que esto sucedió, y el secreto de lo que esconde esta acción de un hombre que es Dios, y que cualquiera que vea a este hombre, y menos verlo colgado de una cruz, va a decir: esto es lo que Dios permitió que se hiciera por mi bien. Nadie. Jesús. Entonces se le respeta como un gran hombre, como un gran milagrero, o lo que fuere del pasado hace 2000 años, pero nada más. Y hoy menos que nunca. Que el Señor te bendiga y nos vemos quizá el próximo lunes.